Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Foro Deportivo, este programa en el que vamos a analizar la actualidad del deporte con invitados que nos ofrecerán su punto de vista. Hoy vamos a hablar del fútbol sala Ceutí y sobre todo del fútbol sala del Ceutí, del club. Vamos a hacer un repaso de los últimos 20 años, 25 años de historia del fútbol sala a través del punto de vista pues, de dos de las figuras de este deporte en nuestra ciudad, como son Chito. Chito, buenas tardes. Muy buenas. Y Rachid, gracias por venir. Buenas tardes. Y después, en un segundo bloque, vamos a hablar, por supuesto, del proyecto de la Unión África Ceutí Fútbol Sala, ese proyecto ambicioso en el que el club se ha planteado este año conseguir el ascenso a la segunda división. Y para ellos, por supuesto, aparte de contar con Chito y con Rachi, que son parte del club, son entrenadores de segunda B y entrenadores de División de Honor Juvenil, pues también vamos a contar con el vicepresidente del club, con Felipe Escane, que también nos va a hablar un poco del tema. Felipe, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Y bueno, también está con nosotros Jorge Ábalos, mi mano derecha, o yo su mano derecha, mi compañero de programa. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Me da a mí que hoy voy a estar un poco más callado de lo habitual. Sí, bueno, fútbol no sala... obstante, intentaremos aportar nuestro granito de arena. Bueno, fútbol sala, fútbol sí lo controlas. Bueno, quizá un poco más, pero bueno, vamos a aportar lo que podamos. Sí, Para eso estás tú también, Daniel. Bueno, pues eso estamos todos. Bueno, pues empezamos ya y sobre todo, bueno, vamos a hablar un poco de ese repaso histórico, sobre todo a través del punto de vista tanto de Chito como de Rachi, un fútbol sala que, bueno, vosotros empezasteis, si no recuerdo mal, con el Almina Tour. Ya si queréis podéis contar un poco, Chito, por ejemplo, tus inicios de fútbol sala en Ceuta. Sí, bueno, el inicio fue casualmente, terminé la etapa juvenil de Liga Nacional Juvenil y bueno, tuve la fortuna de ir a probar a fútbol en Alicante y una vez que realicé ya la ficha con el equipo, pues bueno, tuve la llamada de Almina Tour, en este caso de Gonzalo, que también estaba con Armando dentro de la directiva, con Almina Tour. Y bueno, y vi la posibilidad de venir aquí a casa. Sí es verdad que en ese tiempo que estuve allí en Alicante pues eché de menos el estar aquí en casa y el fútbol sala yo creo que a nivel general siempre nos ha tirado un poquito más y siempre me he sentido mucho más a gusto en el fútbol sala y en ese sentido pues bueno, empecé la carrera y empecé los inicios en Almina Tour, como bien has comentado, en División de Honor que tuvimos el placer de coincidir también con muy buenos jugadores locales e incluso ya con jugadores extranjeros dentro de la plantilla. Entre ellos creo que Rachi, tú coincidiste con Chito en esa etapa, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, veníamos los dos de fuera, fuimos los dos juntos a Alicante y al final pues decidimos venir aquí. Bueno, añoramos un poco esto y por circunstancias pues acabamos otra vez y pasemos por fútbol sala. Ese año yo hice la pretemporada, me acuerdo muy bien, ese año hice la pretemporada nada más. Y después, ¿sabes? Esto es cuestión de sentarte a hablar y al final no se llegó a un acuerdo. Y después me volvió a llamar en enero, me parece, en diciembre, enero, que se quedó la plantilla sin jugadores. Y me volvieron a llamar y desde ahí ya empecé. Eso fue la temporada 88-89, ¿no? Exacto. Jugando ya en División de Honor. Sí, estaban en División de Honor y bueno, sí es verdad que ese año... cuando llamaron a Rachi nos estábamos jugando, creo que era la fase de descenso, el playoff de descenso y bueno, a final de temporada descendimos y bueno, creo que tenemos por ahí un par de fotos, a ver si la puedes comentar un poco a la gente que aparece por ahí de la Almina Tour. Sí, como he dicho, coincidimos con jugadores en esa época. Sí es verdad que en esa etapa y en esa época los equipos siempre aparecían jugadores, fíjate esta foto, con jugadores de un nivel grandísimo, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad lo que iba a comentar, que habían en esa etapa, había jugadores que venían más de fútbol. Esa etapa del fútbol sala siempre se comentaba de que era el cementerio ya de los jugadores de fútbol, donde sí, acababan jugando a fútbol sala. Y bueno, ahí tenemos, pues fíjate, Lolo, la de temporadas que se pegó en el fútbol, que está ahí en esa foto, con Miguel Ángel, con Juan, Rachi, los porteros Mangolo y Manolo Carmona, Juan Martín, Manolo Nava y Abdella, ¿no? Y también Dani Oliva, que bueno, que ya digo que es un equipo con un nivel altísimo y esa precisamente era la temporada de Primera Nacional A. Ese fue el año que estuvimos después del descenso. Entonces ya ahí empezó prácticamente una nueva etapa, porque no existía la División de Plata, pero estaba la segunda categoría, era la Primera Nacional. Claro.
Esa, por ejemplo, ya fue, bueno, ahí ya... Sigue siendo la Liga Turca Caja Madrid. Ese no, ese ya era Mitsubishi. Ah, esto ya era Mitsubishi. Ese equipo era Mitsubishi. Bueno, Mitsubishi creo que llegó a coincidir con Alminatur, ¿no? En la segunda división, la primera nacional, Sí, antes de dar, digamos, ese salto. exacto. Ahí se creó una rivalidad ya deportiva entre dos clubes, entre Mitsubishi y Caja Madrid, Alminatur, en este caso Alminatur, y bueno, estábamos en la misma categoría y la verdad que fue una rivalidad deportiva bastante, deportivamente hablando, bastante dura y donde, bueno, fue una etapa que yo creo que tanto el equipo de nosotros teníamos ya foráneos, ¿no? En esa foto se ha visto ya, en esa foto estaba Pato, Sí, actualmente Pato entrenador, nosotros. Miguel Ángel Martínez, paraguayo, que había sido uno de los mejores jugadores del mundo, Basualdo, o sea que ya estamos contando con jugadores foráneos y que las dos plantillas teníamos buenos jugadores. Un nivel yo creo que es muy fuerte para una ciudad que teníamos prácticamente en la segunda categoría del fútbol sala, dos equipos de alto nivel. Bueno, el año siguiente Mitsubishi coge División de Honor y bueno, y realmente ahí había un ambientazo de fútbol sala increíble. El pabellón fin de semana sí, fin de semana no, se llenaba hasta la bandera, el pabellón de Libertad. Estamos en la temporada 92-93, ¿no? Con la época del Mitsubishi. Sí, esa es la época que vino Ferretti, que me acordaron muy bien, que Sí, bueno, tenemos ahí un par de fotos del Mitsubishi que la con Ferretti. pretemporada la hizo Manolo Luque, hasta que se incorporara. Él era el entrenador del filial, ¿no? Manolo llevaba al entrenador del de filial. primera vez. Antiguamente no era juvenil, era primera vez. Primera división B. Primera división B, que te obligaba al tener un equipo en división de honor, o te daba la plaza en primera vez, para tener gente joven, más o menos el proyecto que se está pensando hacer, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que dar, fíjate cómo se ponía el pabellón. Se ponía hasta la bandera, era increíble. Yo recuerdo aquello, yo por aquella Eso época... hacía falta una hora antes para, de verdad, cuando nosotros entrábamos al pabellón para vestirnos, que llegábamos una hora antes al pabellón, eso estaba ya lleno. Esa época quizá vosotros la planteáis o la valoráis como el año dorado del fútbol sala ceutí, por el ambiente que había. Fue la etapa dorada por muchas circunstancias también, hay que mirar el aspecto económico, o sea, Claro. Tenemos que reconocer que era una etapa donde económicamente estábamos hablando de una plantilla, en la primera plantilla estábamos 2-3 jugadores de la ciudad, o sea, en este caso Rachi se quedó en el filial, incluso empezó la temporada con ficha del segundo equipo y el único que estaba era yo y Manolo Casa. Creo que estaba en el primer equipo, o sea, estamos hablando de dos jugadores que vinieron siendo el mejor jugador del Mundial, máximo goleador del Mundial, Vander y Jorginho, y con el entrenador campeón del mundo. O sea, que... Tenemos ahí una foto de Jorginho. Sí, exacto. Bueno, este está considerado como uno de los grandes jugadores de fútbol sala, ¿no? En esa época fue el mejor jugador del mundo. Era una maravilla verlo, de verdad que... Es un jugador... Tenía unas cosas que poco todavía hoy en día no lo he visto yo jugar con ellos, ¿eh? Tenía una visión de juego y una rapidez y un dribbling que... Otros tenían otras cosas, pero este arriba era un crack. Has dicho una cosa, Chito, que realmente coincide en todos los deportes que hemos analizado hasta ahora en este programa. Y es que quizás el primer lustro, los primeros 5 años de la década de los 90, pues era un poco el momento dorado, ¿no?, de todos los deportes, o la explosión, ¿no?, porque económicamente pues está muy bien la situación, quizás estaba muy cerca o veníamos de unas olimpiadas, la gente asumía el deporte como algo muy propio de la vida, ¿no?, y empezaba a tomar conciencia lo que es la sociedad de los beneficios del deporte, y bueno, y eso coincide en todos los deportes que se han analizado aquí. No sé si es quizá coincidencia o que realmente fue así. No, lo que pasa es que, bueno, que lógicamente ayuda muchísimo. En eso puede comentarlo mejor Felipe. La situación en esa época, estamos hablando de 6-7 jugadores foráneos, hasta 9 jugadores foráneos, más 2 extranjeros, que también hay que valorar que en esa época, los jugadores brasileños que llegaban aquí a la Liga Española, a la División de Honor, marcaban diferencias.
Entonces, ahora actualmente ha evolucionado muchísimo. Nuestra selección la estamos viendo en los resultados de la selección española. Entonces, la liga nuestra ahora de primera división de fútbol sala es de las mejores del mundo. Y en esa época los extranjeros estaban súper cotizados y los que venían marcaban diferencia también. Y bueno, Felipe, como club, viendo esa grada llena, ese año dorado de Mitsubishi, un poquito de envidia sana, ¿no? Sobre todo por ese ambientazo que se creaba en el Pabellón de la Libertad. La verdad que sí, yo en esa fecha también seguramente estaría dividido, no sé en qué rincón estaría, pero sí es cierto. Y a raíz de lo que comentaba Chito, yo creo que con el tiempo se valora todavía muchísimo más el esfuerzo que hacían empresas o que hicieron empresas como Mitsubishi. ¿Eh? Que fíjate los tiempos que estamos hablando en la que hoy día la dependencia total de la ciudad pues manifiesta en cualquier tipo de deporte aquí en Ceuta para que podamos competir a nivel nacional. Sí, bueno, esto ya después en el segundo bloque le hablamos, pero es verdad lo que dice Felipe, para no cortarte, que si se echan falta en Ceuta la aportación de la empresa privada, ¿no? Por el equipo de categoría nacional, que todos dependen casi exclusivamente de la ciudad. Por las circunstancias de la que es nuestra ciudad, está claro que si no tuviera el apoyo de la ciudad, pues no habría ningún equipo compitiendo en categoría nacional. Pero bueno, si lo dejamos para después, Sí. prefiero ahora es un poco ver yo como espectador. Pues yo recuerdo que, bueno, que lo que dice Rachi, que una hora antes estábamos ya haciendo cola para poder entrar en el Pabellón de la Libertad y ver verdaderos espectáculos que veíamos, ¿no? Ver jugar a Ander, y ya no solo eso, sino también el equipo de los que traíamos jugadores nacionales y los jugadores locales. Era un espectáculo, y el segundo equipo, que era un equipo filial, yo lo recuerdo, que era también un equipo pues muy bonito y digno de ver, y competían como los mejores, desde luego, ¿no? Además recuerdo aquí que se jugó una fase final también de Copa del Rey. Sí. Ya no era Mitsubishi, me parece que ya era. Y recuerdo a Miguel Ángel Martínez, Sí. que fue campeón del mundo. Eso con fue Paraguay. anterior. Además, fue anterior, ¿no? Esa fue anterior. Pero recuerdo porque me regaló la camiseta suya con la selección paraguaya, la tengo yo de Eso ayudó recuerdo de mucho, Miguel Ángel Martínez. esa época ayudó mucho a fomentar un poco. Se hizo el campeonato de España. Y eran una imagen y era un espejo de que bueno, la juventud se podía, veía en ellos el poder llegar no sé, a competir a ese nivel, y es lo que pretendemos ahora, ¿no? Intentar volver de otra forma, diferente, pero lo vamos a conseguir. Creo que tener un referente arriba siempre es importante, ¿no, Chito? Sí. Un equipo que el niño padre lleva a sus hijos a verlos jugar a lo grande, para entendernos, que vea ese nivel y que quiere decir, yo papá quiero jugar juegos sala. Es lógico, y eso es importantísimo. Y también yo creo que bueno, que ahí en esa etapa se notaba la ilusión y lo que transmitía el equipo dentro de la pista y en la grada. O sea, que terminábamos los partidos y después pues bueno, teníamos cualquier evento y venía la gente a donde estaba el equipo a saludar a los jugadores, y eso, quiera o no quiera, pues bueno, es lo que has comentado antes, que también todo influye, el tema económico, el tema de una buena plantilla. Fue un proyecto también muy fuerte. O sea, traíamos a Luis Martín, que había quedado máximo goleador de la División de Honor en Segovia. O sea, que traíamos jugadores que lo que apostaron era un equipo para estar en la parte alta y codearse en esa época, pues bueno, con Interview, con Marsan, con Redis Logar, que eran los equipos fuertes del fútbol sala. Y bueno, yo creo que eso llegó a la afición, y es que bueno, era una locura, porque antes de llegar al campo ya veíamos muchísima gente alrededor del pabellón. Bueno, entonces tú, realmente yo considero que donde maduras como futbolista, bueno, de sala, realmente es en Astorga, ¿no? Tus años en Astorga es donde, digamos, tú ya haces o te curtes como en el fútbol sala, donde casi roneas un poquito con el Barça en el 96, 95-96, y bueno, y eres internacional absoluto en el 96. Quizás esos años son los tuyos, los más... donde estás más en la élite, ¿no? Donde más juego desarrollas. Sí, fue muy importante, la única temporada que tuvimos con Mitsubishi fue importante para todos nosotros, sobre todo para Rachi y para mí, porque estábamos rodeados de jugadores importantísimos. Claro. O sea, jugadores que cuando terminó la temporada, la desaparición del club, pues todos tenían ofertas prácticamente desde diciembre, que ya se sabía que habían problemas para la temporada siguiente si no cambiaba la situación.
todos los jugadores ya tenían equipo, o sea, eran jugadores importantes, entonces era un equipo que era muy seguido por cualquier club, y en ese aspecto yo en esa época en ese año tuve varias ofertas durante la temporada, y me decidí por Astorga, que verdaderamente, como bien has comentado, pues bueno, ha sido mi segunda casa y es donde más a gusto me he encontrado y donde verdaderamente empecé a madurar como jugador. Y tú por aquella época, Rachi, sigues aquí en Ceuta y a posterior te vas a Ría Paisas. Yo seguí un año más todavía aquí, que Sí. lo cogió, me parece que fue Samsung, me parece, ¿no? Ceuta Samsung. Ceuta Samsung. Y después ya de esa época, al año siguiente, ya me fui para afuera. Y es lo que hablamos un poco el tema. Lo que pasa es que al vivir en Ceuta no lo ves tú porque los inicios fueron aquí. Sinceramente, si alguien se ha fijado en nosotros allí arriba es porque hemos tenido aquí buenos entrenadores y nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando te vas fuera es cuando te das cuenta de que ya puedes decir, bueno, ya dependo de esto. Cuando estás en casa nunca le das esa importancia. Sí, no le das importancia. Cuando te vas fuera, pues... Te das cuenta que eres un profesional. Este es mi trabajo. Claro. Entonces, claro. Tú te vas a Pontevedra y sigues jugando en División de Honor Yo 4 jugué años, creo, 3. 3 temporadas. En División de Honor. El primer año estuvieron en la tabla con muchos apuros, y sin embargo el segundo y el tercer año hicimos historia ahí, que ese equipo nunca entró en Copa y nos clasificamos entre los 6 primeros. Hicimos una temporada muy, muy bonita y después ya me fui a Vigo, estuve 2 años más en Vigo con un proyecto que teníamos para subir a Vigo Primera Nacional, ¿no? Primera Nacional, porque todavía no estaba plata. Sí. Entonces, claro, fuimos allí, empecé de jugador allí y después ya, segunda temporada me parece, terminé de entrenador allí y ya seguí el ciclo de entrenador. Tenemos un par de fotos tuyas en el Astorga, jugando precisamente aquí, que te vinisteis a jugar aquí. No sé si nuestro compañero... Sí, el año que vine aquí a Ceuta yo creo que fue mi mejor temporada, con diferencia, porque fue incluso, como tú has comentado, fue la llamada de la selección. Eso fue en el 96. Sí, estuve 95-96. Entonces ahí estuve entre los máximos goleadores de la División de Honor, y quiera o no quiera, pues bueno, yo creo que fue, a nivel de rendimiento, fue la mejor temporada, y de ahí pues bueno, ya es cuando tuve ofertas muy importantes, tanto de Caja Segovia como el Barça, que estuvo también negociando conmigo, y varios clubes que también estuvimos en contacto, pero que esa fue la mejor temporada con diferencia. Y para mí el partido que he tenido, quitando finales de Copa, este partido en concreto que fue con la selección española, que fue el momento, yo creo que para cualquier jugador está en la meta, en cualquier jugador y para cualquier deporte. Bueno, hay que decir, llegar a lo máximo. Si no dices tú, lo digo yo, tú has sido el único jugador internacional absoluto, ¿no? Ceutí, el único caballa. Pues tú a Wiwi, ¿no? Más o menos medio concentrado o tampoco. Sí, pero Wiwi fue universitario. Hans ha estado en el Mundial Universitario, absoluto. De momento sí es verdad que soy yo, y que esperemos que dentro de poco... Que no sea el último, ¿no? Que no sea el último, exacto. Que dentro de poco no vamos por mal camino. Ahora tenemos esta semana Juan Mora, que ha estado con la Sub-19, ha hecho un buen papel, ha marcado 3 goles en 2 partidos, o sea que también que suene el nombre de Ceuta, donde prácticamente el 90% de la selección Sub-19 son de equipos, jugadores de equipos de primera división. O sea que eso, que ahí suene la Unión Frica Ceutí, es muy importante para nosotros y sobre todo para la ciudad. Y para el club, ¿no, Felipe? Que tener a un jugador ahí de vuestro club, por supuesto, del Ceutí, pues también... Hombre, hay otro chico que ya fue también la temporada pasada internacional, que es Anuar. Llevamos 4 en el club, ¿no? Llevamos, con lo cual yo creo que es el momento, de crecer, es el momento de seguir hacia arriba. Dani Ramos, Juan, Anuar, Hansa. O sea que yo creo que sí, que se habla, perdona, de la edad de oro de Michuichi, es cierto, pero es que últimamente entre campeones de España a nivel alevines, como fuimos, fútbol sala, los clubes siempre se han codeado, tanto natación como Ceutí, como Puerto, pues siempre han estado ahí en la zona alta. O
Siempre se ha visto, ¿no?, muchas fases finales con que si Barcelona, que si Murcia, Rivas de Madrid y Ceuta, total, y Ceuta. Competimos. Es un deporte estamos... en el que podemos competir y en el que podemos enfrentarnos a cualquier equipo de cualquier ciudad de España, y eso ya yo creo que es importante. Entonces, bueno, es un deporte que por su forma de ser, por la actividad en la que se desarrolla, pues aquí en Ceuta hay mimbre, hay cualidades, hay chavales y podemos competir a cualquier nivel. Bueno, ¿y qué opinión os merece sobre todo esto ocurre, lo que voy a comentar en categorías inferiores, que el mismo chico que, por ejemplo, el sábado juega en fútbol de césped, el domingo se vista y juega en fútbol de sala? ¿Eso vosotros creéis realmente que es bueno? O sea, ¿da pie a que ese chico tenga más calidad o no? ¿O es contraproducente? Hombre, yo creo que eso es una opinión prácticamente personal ya de cada uno. Sí, por supuesto, te la estoy pidiendo. Entonces, lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que la que yo opino como opinión personal y también me puedo permitir hablar como entrenador en todos los clinics que he asistido. Yo creo que compartir dos deportes diferentes, porque son dos deportes diferentes, el fútbol y el fútbol sala, yo creo que hasta cierta edad no tiene ningún problema, pero sí es verdad que ya llegan a una categoría donde compartir los dos deportes... Estamos hablando quizás la barrera en 12, 13 años. En el momento que saltan a jugar a campo grande, o sea, a fútbol. El fútbol 8 las dimensiones son pequeñas, entonces no perjudican en absoluto a los jugadores porque estamos hablando de benjamines y alevines. Pero ya cuando empiezan a fútbol 11... lógicamente ya todos los aspectos y los fundamentos son diferentes a bueno, pero es al que eso fútbol precisamente sala. lo que estás comentando. Bueno, yo he tenido un pequeño roneo con el fútbol, ¿no? Tuve una época de preparador físico y realmente se notaba mucho la gente que procedía del fútbol sala y que estaba con nosotros. Era gente pues que tenía mucho más conducción de balón, le costaba mucho más soltar el balón, los desplazamientos eran mucho más rápidos pero más cortos, no lanzaban el balón y no corrían, ¿no? Entonces, esos conceptos quizás los tienen muy asumidos en el fútbol sala, pero que a la hora de hacer la transición para fútbol 11 pues cuesta muchísimo. Es el típico que, por ejemplo, llegaba y juega muy bien al fútbol, pero no es futbolista. No sé si me explico, no es futbolista de jugar en césped. Entonces, ahí hay casos como, por ejemplo, perdón, un momento, Racha, hay casos, por ejemplo, pues a ver, no me gusta tampoco decir nombres, pero por ejemplo, Cristian, un chico que teníamos nosotros, ese chico era un auténtico crack con la pelota en los pies, pero a la hora de jugar fútbol 11, en espacios cortos. En espacio corto era un crack, claro. ¿vale? Pero claro, eso no lo podemos extrapolar a fútbol 11 porque realmente no da un buen resultado. Entonces, esos casos... Yo creo que el problema es al revés. Me la quito. Yo creo que lo estamos jugando al revés. El problema es que el jugador de fútbol sala normalmente viene del fútbol, no es al revés. Entonces, claro, tanto Rachi como Chito, sobre todo Rachi, que está trabajando con los juniles, yo me acuerdo del año pasado cuando cogiste el Ceutín que decía que venían viciados del fútbol. No saben pisar el balón. Es lo que iba a comentar yo, de que en realidad lo vivo yo. En realidad, en esta etapa es una etapa muy complicada. ¿Por qué? Porque a mí me viene de campo grande a jugar a fútbol sala. Pero claro, ahora meterlo en una categoría nacional, eso la gente no lo entiende, pero... Es donde está lo complejo. Que ves tú un niño que viene, tiene muchas cualidades, pero claro, ¿cómo va a parar el balón? ¿Entiendes? Hay veces que, porque tú en fútbol sala, el oponente que tiene enfrente lo tiene a 1 metro. Entonces, claro, tú vienes de campo grande, que en una carrera puedes salir, o un pase largo, pero es que en fútbol sala vais siempre un pase al pie. Entonces tú en esos controles que no le damos importancia, fútbol sala, cuando una persona viene del campo grande, a mí por lo menos me cuesta mucho explicarle que quiten ese vicio, ¿no? ¿Y tú qué harías? ¿Tú qué solución le darías? Tú quizá, por ejemplo, al llegar ya a cierta edad, 14 años quizá, pues por ejemplo... ¿defenderías el tema de una sola ficha? ¿O bien fútbol césped o fútbol sala? Hombre, yo vengo de una experiencia de lo que es Galicia entera, ¿vale? Entonces ahí hay, yo qué sé, no sé cuántas, 900 fichas, 9.000 o algo así de licencia de fútbol sala. Entonces allí no permiten jugar los dos deportes. No lo permiten. Ahí si tienes una ficha, o decantas por un lado o decantas por otro. Lo que pasa que claro, somos muy menos. Perderíamos en cantidad, pero quizás ganaríamos en calidad. No sé. Yo soy de la opinión que, como bien has comentado, la cantidad no hace la calidad.
¿vale? Entonces, lógicamente, yo creo que somos dos o tres federaciones que somos los que todavía tenemos este método de que pueden jugar las dos modalidades. Creo que es Melilla, y creo que Melilla ya también está dividiendo las dos secciones, la de fútbol y la de fútbol sala, La Rioja y nosotros. La Rioja también por dimensiones, pero las demás, los niños que van a cualquier selección, aquí por ejemplo las selecciones prácticamente la comparten los mismos niños, la de fútbol y de fútbol sala. Entonces, quiera o no quiera, los entrenamientos, los métodos, los hábitos y los conceptos que son completamente distintos. Un niño tiene que utilizar muchísimo en el fútbol sala la planta del pie, y nosotros cuando llegan a la etapa de juveniles, pues le tiene que enseñar eso cuando ya lo tienen que tener aprendido desde la iniciación. Entonces, claro, si un niño en la iniciación le dicen que la pare con la planta del pie, pero después va a fútbol y le dicen que con la planta del pie no, que con el exterior, con el interior, pues claro, eso quiera o no quiera, no beneficia. Pero sí también en etapas de iniciación eso ayuda al jugador, que aprende a pararla con la planta del pie, aprende varios conceptos que a la larga le puede ir bien, pero tiene que haber una edad donde ya prácticamente se decida por una de las dos modalidades. ¿Vosotros qué os quedáis? ¿Con la etapa de jugador o con la etapa de entrenador? ¿Cómo disfrutáis más el fútbol sala? Yo completamente diferente. Yo la sigo viviendo. ¿Pero cómo disfrutas más? ¿Tú qué prefieres? Hombre, la disfrutas mucho más de jugador, pero la disfrutas más mucho... vosotras que juegas más. Claro, lo disfrutas mucho más como jugador. En este caso hablo por mí, yo creo que coincidimos con Rachi, porque tú participas. Claro. Tú puedes decidir. De entrenador hay cosas que tú quieres decidir, pero no dependen de ti. Estás en la banda. Son dos cosas muy diferentes. Se vive de distinta manera. Porque como jugador vive ese momento y ese entrenamiento, pero como entrenador vive 24 horas durante todos los días. Y también una cosa muy importante, que la etapa de jugador ayuda muchísimo a cuando tienes que dar el paso o la etapa de entrenador. Ayuda muchísimo. Pero es muy distinta, las dos son bonitas. Yo de verdad estoy a gusto, será porque me ha tocado en un club a gusto también, entonces estoy a gusto con toda la gente. Cuando se trabaja a gusto, a lo mejor se está a gusto, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy muy a gusto y trabajo muy a gusto, ¿no? Entonces las dos etapas son bonitas. Felipe, tú quieres comentar algo, ¿no? Me ha parecido del tema de las fichas, sobre todo lo que tú estás reuniendo de federación, y supongo que es un tema que se habrá tratado, ¿no? Alguna vez. Es complicado, o sea, es complicado desde el punto de vista de la ciudad como es Ceuta, ¿no? Donde prácticamente separar las dos categorías sería lo ideal. O sea, porque fútbol sala yo lo entiendo como una parte de fútbol que la complementa con parte de balonmano o que la complementa con parte de baloncesto, porque se juega con un balón, se juega con los pies, se juega con un balón, pero después los movimientos son muy similares. A mí Rachi me decía que a ver si podía hablar con un entrenador nuestro de balonmano para él compaginar entrenamientos de fútbol sala. O sea, ¿por qué? Por el tema de movimiento, por el tema de precisión, o sea, entonces bueno, el fútbol sala es que hay que separarlo, fútbol es fútbol y fútbol sala es fútbol sala. Creo que hay camino, hay recorrido para ambos deportes, no hay por qué estar un poco siempre. Entonces fútbol, tú sí eres partidario de no duplicar fichas federativas. Yo soy partidario que cuando se llegue ya a la edad de infantiles, pues que los chavales decidan qué es lo que quieren hacer, si quieren jugar fútbol, fútbol, si quieren jugar fútbol sala, y a partir de ahí pues crear ya verdaderamente lo que es una pirámide en condiciones y una estructura que sea pues lo suficientemente importante para que cuando los chavales lleguen arriba pues que estén preparados. Y vosotros estáis notando, sobre todo Chito, de los últimos años, ¿no? Antes de que el equipo tuviese que descender por temas económicos, pues y ahora que queréis volver, ¿no?, a esta segunda división, que jugaste una fase de ascenso, se jugó la Copa del Rey contra el Carniceros de primera división. ¿Notáis que el fútbol sala otra vez está de moda entre los niños? Es decir, que todos prefieren entrenar, jugar fútbol sala antes que centrarse en el fútbol. Hombre, yo creo que con respeto a todos los deportes, yo creo que es el deporte que más se practica, por estadística. El deporte que más se practica es el fútbol sala. Los niños en cualquier sitio cogen un balón y ponen dos porterías, no como antiguamente que se jugaba en cualquier sitio, pero ahora tenemos la suerte de que tenemos bastantes campos, tanto en barriadas como en colegios, como incluso la Marina,
Pabellones, pues bueno, teníamos un pabellón, ya tenemos 5 pabellones, ¿no? 4 pabellones, o sea, que tenemos instalaciones, tenemos material y los niños, el fútbol sala, yo creo que bueno, que para ellos es fácil de practicar y es el deporte que más se practica. Entonces, aquí lo llevamos viendo durante ya varios años. A nivel de selecciones, por ejemplo, lo estamos viendo que ya competimos con cualquier federación y estamos hablando de Andalucía, de Cataluña, de Galicia, o sea, federaciones que tienen muchísimas licencias solamente de fútbol sala y nosotros estamos compitiendo ya, somos una de las selecciones o una de las federaciones fuertes en este deporte. Entonces yo creo que lo único que nos falta es intentar aprovechar lo que tenemos material y tenemos jugadores, que es lo más importante, y jugadores con cualidades, pero tenemos que dar ese paso para que, como ha dicho antes Felipe, una buena estructura y que esos jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles cuando tengan que dar el salto ya a categorías nacionales. Tú, Rachi, cuando viajas con tu equipo, con el equipo juvenil, ¿notas ese respeto que se le tiene al fútbol sala en Ceuta? Yo sí, yo por lo menos, es verdad, llevamos un par de años, 3 o 4 años que el nombre de Ceuta está, vamos, tú llegas a un campo y hay respeto, se nota. Hay sitios que tú llegas y ves, nosotros no, nosotros una forma de trabajar que también ayuda y eso se está notando en el campo. También si segunda va arriba o tercera va arriba, pues siempre eso, quiera o no, suena también fuera, nos ayuda a nosotros de que, date cuenta que nosotros somos casi siempre el filial de otro equipo de allí también, el que tendrá su filial. Entonces siempre, si él está arriba, siempre va a decir, pues esto hay que tener cuidado, esto hay que tener cuidado. Y ese respeto lo encontramos fuera, de verdad que sí. Y Felipe, desde el año pasado tomasteis la decisión el club de, digamos, centrarse exclusivamente en fútbol sala, aprovechando, entre comillas, ¿no?, de rebote el descenso de Liga Nacional Juvenil de Fútbol. Y bueno, ha pasado un año, todavía es pronto para analizarlo. ¿Qué opinión qué análisis le hace después de un año, que yo creo que fue bastante exitoso, de cara a estos proyectos ya encauzados que están en el horizonte, como decimos, esa segunda división? Pues nosotros como club el fútbol no lo hemos abandonado, porque bueno, el Ceutí nació en el año 1930, o sea, hace 85 años ya de historia el Unión África Ceutí, creo que es importante reseñarlo, ¿no? Lo que sí está claro que ahora mismo el proyecto donde estamos más metidos todos es en el tema del fútbol sala. Tenemos creada una estructura importante, nuestro primer equipo, que está ahora mismo en segunda B por poco tiempo. Después está nuestro filial, está de tercera división, nuestro equipo juvenil que está en división de honor, y después detrás pues tenemos los equipos a nivel local, juvenil, cadetes, infantiles. Sí, yo me voy a meter en la categoría nacional. Yo sé que a nivel base tiene equipo de fútbol. En la categoría nacional te puedo decir que ahora mismo, vamos, es que nuestro proyecto, nuestro objetivo inmediato es que el primer equipo vuelva a estar donde creo que se merece estar, por deportivamente, volver a su categoría que es segunda división, y a partir de ahí seguir creciendo y no nos ponemos ninguna meta, sino seguir creciendo, y si seguir creciendo significa que en unos años, no sé cuánto, 3, 4, 2 o 5, tenemos que estar en primera, pues vamos a estar en primera. ¿Y el año que viene el Ceutí va a estar en segunda sí o sí? Hombre, A ver, ¿tú qué entiendes? O sea, si no se consigue por lo deportivo, se va a conseguir por lo... Esa respuesta me puede dar a mi tranquilidad. vamos a ver. Eso seguro. No, vamos a intentarlo deportivamente, lo estamos intentando, creo que tenemos las miembros adecuadas, no es fácil y se demostró el sábado pasado contra el Mengiba, pero si deportivamente estamos ahí peleando, estamos entre los primeros puestos y no podemos ascender porque por una cuestión de plaza, sí lo vamos a intentar administrativamente, pero vamos a intentar ascender y volver a una categoría que nos pertenece, porque quiero recordar aquí, bueno, ellos lo saben y creo que vosotros también, que nosotros renunciamos a esa categoría por una cuestión económica, o sea, no renunciamos por una cuestión deportiva, sino que bueno, en ese momento entendimos que seguir en segunda iba a suponer para el club un desembolso muy importante y a lo mejor íbamos a cumplir con nuestros compromisos, y entonces decidimos dar un paso atrás, seguir cumpliendo con nuestros compromisos, seguir teniendo lo que teníamos, y ahora hemos vuelto otra vez a decir, mira, llevamos varios años en una categoría que se nos está quedando pequeña, en segunda vez, detrás de ese equipo tenemos una estructura creada con el equipo de tercera, con el equipo juvenil, con chavales de Ceuta. Esta es la única temporada en los últimos 4 años que hemos incorporado un chaval fuera de Ceuta, creo que es importante también.
muy importante, y queremos estar en segunda, pero queremos estar en segunda con todas las situaciones por lo menos organizadas y tenerla clara. Queremos estar en segunda con a lo mejor 3 jugadores foráneos y el resto jugadores de Ceuta. ¿Y tú crees que eso daría garantías para mantener la categoría? Yo entiendo que sí. Tú fíjate ahora mismo los jugadores de Ceuta que están fuera de Ceuta. Sí. Dani Cabezón, Hansa, Rubén, Tuli. Bueno, ¿por qué no podemos estar en segunda? Ya lo tuvimos las 2 temporadas que hemos estado en segunda división, hemos estado con 4 jugadores foráneos. Y que algún jugador de esos pudiera retornar aquí a Ceuta. Entonces, con lo cual, mira, si esos 4 jugadores volvieran aquí a Ceuta, yo te garantizo que podríamos tener en segunda división a lo mejor un jugador foráneo o ninguno. Sí, sí, y eso vamos así. a... Eso así, tu visión desde el punto de vista de entrenador. Hombre, Con Hamza, con Dani Cabezón, por ejemplo, la portería. todo depende, lógicamente, de los objetivos que se plantee el club. Nosotros, yo creo que, como bien ha dicho Felipe, tenemos que partir desde el punto de vista de que lo que tenemos que estar, en un principio, el objetivo es estar en segunda división. Yo creo que es donde nos merecemos estar. A partir de la segunda división estamos a un paso ya de la élite de este deporte, que es la primera división. Estamos viendo ahora en la primera división que los 2 años que hemos estado en la segunda división, pues estamos viendo a Uma Antequera, estamos viendo a Jaén, estamos viendo a Burela, estamos viendo a equipos que pasaron por aquí en la segunda división, donde aquí nosotros con el equipo, como he dicho, pues prácticamente con el 60 o 70% de jugadores de Ceuta, tuvimos unos números y unos resultados buenísimos. Entonces, yo creo que en ese aspecto, como bien ha dicho, también estos 3 años que hemos renunciado a la categoría, 4 años en la segunda B, también hemos hecho un trabajo sólido de una base de jugadores de Ceuta importante, sin quitarle mérito y lógicamente a los jugadores que están fuera, pero también tenemos que mirar, pues bueno, el equipo juvenil, que tenemos jugadores de futuro, incluso en el tercera división, jugadores que para un futuro, yo creo que lo tenemos asegurado también, de que hay jugadores con cualidades para que lleguen a participar y a jugar en esa categoría. Pero Chico, tú tienes, entre comillas, esa responsabilidad, ¿no?, de formar la base de la pirámide, que no es menos importante. ¿Y qué objetivo te marcas tú como entrenador en ese sentido? Yo, objetivo ninguno, sinceramente. A mí no tengo objetivo, porque yo lo único que intento es, todo lo que yo sé, intentar transmitir a esos niños y que aprendan. Muchas veces es lo que intento, para que sepan de todo un poco, de qué funciona esto, de qué va esto, qué es lo que es esto, y para que se vayan mentalizando un poco por si el tercera o el segunda tengan cabida ahí. Eso lo van a elegir ellos mismos, como yo les digo. Eso no va a depender ni de Chito, ni de Javi, ni de mí. Pero los resultados están ahí, ¿eh? Los resultados, claro, de la primera plantilla, si miras la plantilla, ya hay jugadores, prácticamente jugadores, que han pasado ya por el equipo juvenil, por el equipo de tercera, y que prácticamente tenemos el 50% ya de esos jugadores. Eso denota que realmente la estructura de la pirámide está funcionando. Que los resultados, como bien ha comentado Rachi, su objetivo y su trabajo es formar a esos jugadores. Pero es que mira, el tiempo que llevamos y los jugadores que ya han llegado al primer equipo, y además que no están solamente cubriendo dentro de la plantilla, sino jugadores importantes. El primer equipo y los que han salido fuera, que también han pasado por ese equipo. Claro, como el caso de Tuli, lógicamente, claro. O sea, que estamos diciendo que estamos hablando de que estamos haciendo jugadores y se están yendo, ¿no? Y ahí, por lo que queremos intentar hacer jugadores que se nos Claro, queden. pero eso no es malo. A ver, es malo para el club porque obviamente se van, pero bueno, eso es una auténtica satisfacción para vosotros. Sí, pero a mí me gustaría ver en esta ciudad el ambiente que viví. Que tú lo has vivido y que también. Hay que valorar también, hombre, que no solo llegar al primer equipo, que en este caso es el Sutí, el trabajo lo ha hecho el Sutí, ¿no? Sino hay que valorar equipos no filiales nuestros, como la Ciudad de Ceuta, o sea, equipos que antes de Ciudad de Ceuta era San Agustín, de ahí han ido saliendo jugadores que bueno, que al final han terminado en el primer equipo, que ha sido, o que es ahora mismo el Sutí, o que algunos han tenido que ir fuera, ¿no? Porque bueno, aquí se le quedaba corto ya la categoría de segunda B. Lo que quiero decir con eso es que crear una estructura importante y una pirámide importante, tanto con los equipos de nuestro club como con el resto de equipos a nivel local, pues hace o hará que el primer equipo de la ciudad se llame Ceutí, o si no se llama Ceutí, pues que esté conformado sobre todo con chavales de aquí de Ceuta, que creo que es muy importante, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Que, como tú dices, Felipe, que el Ceutí, bueno, el club, digamos que es el que está unando a todos los representantes de los niños que destacan, digamos, fútbol base en Ceuta, tanto en el Ceutí como otros clubes, como he dicho, como Puerto, Natación, San Agustín, etc., que digamos que reúnen, ¿no?, a lo mejor, ¿no?, por ahora por lo menos.
Porque ahora la verdad que yo creo que lo mejor de los fútbol está aquí, aunque ya entramos en nuestro tema espinoso. No sé yo si la entrada del Puerto en Liga Nacional Juvenil hace que las fuerzas se dividan y que quizá el equipo no sea tan fuerte como podría ser. Bueno, todo lo que sea la participación del fútbol sala, al final yo creo que en este caso el beneficiado es el primer equipo. Jugadores que estén jugando con nosotros en la Unión África Ceutí o en los filiales nuestros, lógicamente estamos trabajando a diario con ellos. Llevan prácticamente el mismo método de trabajo, llevamos la misma filosofía, la misma mentalidad. En este caso, este año ha entrado el Puerto en Liga Nacional Juvenil, pues son niños que están practicando fútbol sala en categoría nacional. Bueno, ese tipo de competencias deportivas no son malas. No, o sea, no son malas. Yo le doy a lectura todo lo contrario, que realmente es algo muy bueno, porque de esa manera pues se intenta mejorar, ¿no? Y superar. Sí, pero la gran diferencia es que el niño que juega en el Puerto, por ejemplo, no se puede curtir en segunda B como si puede hacer el niño del Deportivo Ceutí, ¿no? Porque tú, de hecho, has llegado a contar en segunda B con equipo a un niño juveniles. Sí, pero bueno, nosotros, y eso lo sabe Felipe, nosotros prácticamente no cerramos la puerta a nadie. O sea, sí es verdad que dentro del equipo del Puerto, pues por ejemplo ha habido jugadores que la temporada pasada lo llamamos para hacer la pretemporada con el segunda B. No han querido, han rechazado esa opción, pero que en ese sentido nosotros no podemos hacer tampoco mucho. Lógicamente ellos miran el interés que también por parte de su club y, como he dicho, y la pregunta que tú comentas, tenemos un equipo más en categoría nacional, un equipo donde están 12, 15 niños jugando a fútbol sala y que cuando termine la etapa juvenil, pues bueno, si son interesantes y quieren seguir jugando, pues lógicamente van a tener tercera división, tendrán segunda B si tienen opciones y tienen cabida, pero que bueno, que como ha dicho Jorge, eso al final, siempre que sea deportivo va a sumar. Bueno, y retomando un poco la estructura del club actualmente, eso realmente es posible pues a un material humano que en un porcentaje altísimo, por no decir todo el mundo, es de forma altruista. ¿Eso realmente cómo se consigue? ¿Cómo consigues tú convencer a tanta gente para que trabajen tan bien y que lo hagan de forma altruista? Mira, es muy fácil. Lo que procura es la gente que está trabajando para Artudí convencerme a mí para que podamos estar todos juntos. Y es cierto, hay un grupo humano importante de forma altruista que nos gusta mucho el tema del deporte. Bueno, hay que decir que no sois vosotros tres solamente, que no está Gonzalo, está Javier, Por favor, hay un muchísima grupo gente. de humanos muy importante, Ni mucho menos. Artutí no lo componemos ni mucho menos los que estamos aquí. Pero lo que pasa es que todo no cabía aquí en el plato. Aquí Obviamente, todo no Sería cabíamos aquí. imposible. Se ha visto ahora mismo una foto ahí muy bonita. Sí, la foto de todos los clubes juntos. De la base, ¿no?, de nuestra del Artutí, de los monitores, de los entrenadores, de los delegados, de los que forman la parte directiva, de los que estamos en la calle todos los días, pues intentando buscar aportar algo para que el club pueda ir creciendo. Estamos pendientes de firmar acuerdos sociales, que también para nosotros el tema social es muy importante, pues con el centro penitenciario, con la Universidad de Granada, queremos también mantener una reunión con el CETI, colaboración con colegios y con equipos como la Inmaculada, está colaborando muchísimo este año con el tema del CETI, hemos firmado acuerdos de fidelidad con el natación, Sí. o sea, no cerramos las puertas a ningún equipo de Ceuta porque entendemos que al final esto es Ceuta y, como yo digo siempre, nuestros rivales son de Algeciras hacia arriba. O sea, los que estamos aquí no tenemos por qué ser rivales y tenemos que convivir y vivir pues de la mejor forma posible, ¿no? La gente realmente trabaja en el club y se siente a gusto y continúa por años trabajando ahí en ese club sin más. No solo trabajando por años, sino vamos creciendo, se van uniendo personas importantes que quieren colaborar también altruistamente. Nosotros le hemos planteado a la ciudad un proyecto también para la temporada que viene de poder estar en segunda y donde nos comprometemos, y ya lo estamos haciendo este año, a que la dependencia de la subvención de la ciudad no sea solo el poder competir a nivel nacional, sino le hemos dicho, oye, nos comprometemos en un 70% la subvención de la ciudad y un 30% lo aportamos nosotros a través de nuestro trabajo, a través de la calle, o vamos a intentar que sea un 60-40, que ya aquí, para ser de Ceuta, creo que sería un éxito rotundo y es muy complicado, pero es una apuesta que tenemos, un proyecto que tenemos y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Te voy a hacer una pregunta un poco espinosa, cuanto menos. ¿Cómo recuerdas tú, en lo personal, la etapa tuya en la que tú cogiste las riendas del equipo del primer equipo de fútbol 11 de la ciudad? ¿Cómo la recuerdas? Bueno, una etapa más en mi vida, una experiencia importante, 4 años,
Tuvimos sombras y luces, tuvimos una temporada buenísima que perdimos el ascenso para poder estar en segunda división allí en Girona. Un mundo ya profesional muy complicado, el mundo del fútbol y sobre todo en el ámbito profesional muy complicado, con una dependencia total de la ciudad autónoma de Ceuta y bueno, y no sé, yo no soy nadie para valorarme, hay quien puede decir que lo hice muy mal y habrá quien diga que lo hice muy bien. Digo en lo personal tú, en lo personal, una experiencia fue una positiva. experiencia, fue positiva, pero aquí lo digo públicamente, no volvería a repetirla. O sea, te lo digo, bueno, pues porque tenía que alternar mi relación laboral, de la que como y vivo, con mi relación deportiva y mi relación familiar. Entonces ahí ya la familia estaba en un tercer plano. Claro. Y no podía, y vamos, de aquí lo digo públicamente, además lo digo sin problema, que no lo repetiría, pero bueno, valoro mucho a las personas que estén siempre en esos cargos directivos, porque sé lo que se pasa, sé cómo funciona ese mundo profesional complicado, pero bueno, ya te digo, una experiencia más y pasado está y... Bueno, ahora el entrenador que es curioso, ¿no? Cuanto menos, el entrenador que tiene ahora la agrupación deportiva Ceuta, Juan Ramón, ¿tú lo conociste? No llegó a estar en mi etapa. Fue en la etapa anterior, hombre, lo conocía como futbolista cuando estaba en la etapa anterior a mí y bueno, era un buen jugador y el hecho de que ahora sea entrenador, pues bueno, dice mucho de que al final es un mundo que el que se mete se apasiona. La prueba la tenemos aquí, mira, los jugadores locales, dos jugadores que también Rashi jugó también en el Ceutí, antes del fútbol. Yo nací en el Ceutí. Y en el Ceutí, de Liga Nacional. De Liga Nacional también, Chito, o sea, para mí es un orgullo también poder tener aquí en Ceuta, ya no solo lo que hablamos antes de jugadores, ¿no? Lo que sí también tengo que decir, y lo digo con mayúsculas, que tenemos un cuerpo técnico aquí en Ceuta, y sobre todo en mi club, muy preparado para cotas mayores y que tenemos que darle el valor y la importancia que tienen. En otras actividades deportivas que aquí en Ceuta se hacen muy bien, tenemos que recurrir, y yo recuerdo en el Ceutí que lo hicimos, en balonmano, que trajimos por ejemplo a Coyo Puente, que era un técnico profesional del mundo del balonmano y en otros deportes, para que crezca, y la verdad que yo lo comparto esa idea, ¿no?, de que tienen que venir técnicos a enseñar aquí. En cambio en fútbol sala ya esa parte la tenemos hecha, ¿no? Ese trabajo ya está hecho, y en cambio son personas de aquí de Ceuta. Eso no significa que no se le valore porque sean de Ceuta y al que venga de afuera habrá que valorarlo más. Simplemente bueno, es otro tema más para que el fútbol sala pueda estar creciendo y que pueda estar más arriba, ¿no? Se está hablando mucho de, bueno, estamos hablando del apoyo a la ciudad. Felipe, tú ves, bueno, vosotros en general, ¿veis que la ciudad os respalda o...? Bueno, la situación con la ciudad, hemos vivido tiempos difíciles y tiempos complicados. El hecho de que nosotros dimos un paso atrás fue porque vimos que la ciudad en ese momento era una situación complicada y tampoco se lo queremos, y entendemos que la ciudad tiene que tomar determinaciones. Y bueno, nos bajaron la subvención y no pudimos afrontar esa temporada en segunda A. Yo creo que ya ha pasado el tiempo, creo que todos, gracias a Dios, entendemos que vuelve un poco a mejorar, no es que esté todo muy bollante, pero sí a mejorar. Y entiendo, y así también lo hemos hablado y hemos tenido reuniones y conversaciones, de que es el momento que tenemos que apostar por el fútbol sala, porque es un deporte que puede transmitir fuera de Ceuta a la ciudad, transmitir cosas deportivas. El deporte vende imagen, vende muchísimo, y yo creo que a través del fútbol sala podemos, y que en Ceuta nos conozcan a nivel nacional, ¿no? Es muy importante lo que habían comentado ellos antes, ¿no? Un jugador del Ceutí ahora mismo estaba en Letonia ayer jugando un partido internacional con la selección española, o sea, un jugador del Ceutí y de Ceuta, con jugadores del Barcelona, con jugadores de Interview, con jugadores del Pozo. O sea, yo creo que eso es muy importante, eso es vender, y tenemos que darle a la ciudad, también nosotros le tenemos que dar a la ciudad y demostrarle que a través de este deporte ellos van a conseguir lo que quieren, esa venta de esa imagen. Y seguro que lo vamos a conseguir, seguro que vamos a tener el apoyo de la ciudad, seguro que vamos a estar el año que viene en segunda como mínimo, y a partir de ahí seguiremos creciendo, eso no tengo la menor duda. Porque Chito, yo me imagino que en tu carrera como entrenador de Ceutí, que ha sido en general bastante exitosa, incluso en Ciudad de Ceuta y tal, el gran punto negro, vamos a decirlo, la gran decepción fue sin duda ese descenso, ¿no? Después de un gran año que hicisteis, de compitiendo contra grandes equipos, de jugar el ascenso, claro, de repente un paso atrás. Es lo que te iba a comentar. Yo creo que, como ha comentado Felipe, una cosa es la decisión que se tomó y otra cosa en el momento que se tomó. O sea, en el momento que se tomó, nosotros acabábamos de terminar de jugar un playoff de ascenso
a primera división. O sea, estábamos a un paso de jugarnos el subir a una categoría que nosotros prácticamente no lo teníamos ni pensado. Además que me acuerdo yo que Felipe decía, nos vaya a buscar la ruina, porque nosotros no pensábamos meternos en playoff y tenemos que irnos ahora hasta Barcelona a jugar contra Marfil. Estuvimos a punto de que perdimos en la prórroga. Entonces dice, si os tenéis que quedar otro día más gasto, dice, y otra eliminatoria más, dice, esto nos va a costar a nosotros lo que no tenemos. Pero claro, teníamos tanta ilusión, estábamos tan satisfechos de la temporada que llevamos, que al mes siguiente tuvimos que recibir la noticia de que teníamos que dejar y renunciar a la categoría por temas económicos. Pues como he dicho, fue un momento duro para todos, para nosotros como cuerpo técnico y lógicamente para los jugadores. Y después de un año, además, que como hemos contado, que el equipo tenía que realizar desplazamientos larguísimos, durmiendo en el autobús, es decir, que la plantilla hizo un gran esfuerzo por mantener esa categoría, igualmente por culpa, ¿no? Por razones que no tienen que ver con el club, se tuvo que perder un sueño, ¿no? Yo lo que sí, perdona, sí tengo que decir que si no tomamos esa decisión en ese momento, hoy día no estaría el club. Sí, eso está claro. Otra cosa, como dice Chito, que el jugador, el entrenador lo sufre igualmente. Además que la opinión que doy es deportiva y lógicamente el inicio de la primera temporada en Segunda B, que lo sabemos, esa temporada, el inicio de la Segunda B nos costó muchísimo las primeras 5 jornadas, pero fue más por mentalidad. O sea, los jugadores no asimilaban que teníamos que estar en la Segunda B. Y en las primeras 5 jornadas creo que perdimos 3 o 4 partidos y en la segunda vuelta, sin embargo, ya hicimos una temporada prácticamente que yo creo que hemos estado año y medio sin perder aquí en casa, el equipo. O sea, que es algo que son números y que son difíciles de conseguir. Y en ese aspecto, pues bueno, ya también una vez que se tomó la decisión, ahora, a partir de ahora, miramos hacia atrás y lo que hemos estado haciendo, pues ahora también está dando fruto esa temporada que hemos estado en Segunda División B. ¿Y las posibilidades para volver deportivas, Chito? Las posibilidades de esta temporada, yo creo que vamos por buen camino. O sea, llevamos un inicio de temporada que nos hemos planteado no solamente el objetivo, sino el reto de intentar conseguir, como ha dicho Felipe, la segunda división, conseguirla deportivamente. Y es verdad que el sistema de competición lo hace difícil, solamente la juega el primer clasificado. Entonces, al igual que nosotros, hay equipos que también tienen los mismos objetivos. Pero ahora mismo vamos por el buen camino, quitando el resultado que hemos tenido con Mengíbar, pero estamos segundo clasificado con un partido menos. Estamos entre los primeros equipos de la clasificación y prácticamente lo que nos habíamos planteado. Y también, pues bueno, algo importante, que también la afición está ilusionada y se ha visto en los 2 partidos que hemos disputado ahora hasta el momento. Y Rachi, los chavales, los juveniles, ellos también tienen... ¿Notas tú en ellos esa ilusión del equipo, digamos, del primer equipo del ascenso? Pero claro, ellos están en el apoyo con su... Es que además ellos ya ven Segunda vez como una meta para más de uno. Ellos ya están jugando juvenil, pero ve que entrenamos juntos, charlamos, el entrenador entra en la caseta, yo entro... Entonces, esa convivencia, ellos ya se sienten un poco familiares, ¿no? Y ellos se sienten muy a gusto y con ganas ya de intentar llegar y que salga algo de ellos para que estén en segunda vez, ¿no? Además que comparten entrenamientos con nosotros, todo, o sea que todo, cada vez que yo hablo con Rachi y le digo durante la semana, pues para que esos niños, esa motivación y esa ilusión que tienen, para ir trabajando con ellos, lo vamos convocando para sesiones de entrenamiento donde él pues elige a jugadores que digan, pues bueno, no solamente por cualidades, sino como premio por actitud y porque son jugadores que él también trabaja valores dentro de esa categoría y premia a esos jugadores con que venga a entrenar con el primer equipo y se les nota. A modo anecdótico tengo que decir que los últimos entrenamientos que hace el primer equipo ya nos llaman y nosotros también llamamos a clubes y a equipos y a chavales para que nos están pidiendo invitación para poder ir a ver el entrenamiento del equipo. La semana pasada había 20 chavales viendo de un equipo, la anterior un equipo de nenas de fútbol sala también estaba, femenino. Para mañana tenemos otro equipo que también nos ha pedido de la ciudad si pueden llevar a los chavales a ver entrenar al primer equipo. Creo que hay ilusión,
creo que esto gusta y bueno, y vamos a dar ese salto seguro. ¿Y le falta, Felipe, si falta algo para terminar de enganchar a la afición, que está enganchada, pero ya digamos para... Que sacamos unos abonos de colaboración también nosotros a la venta y hemos sobrepasado el primer objetivo que nos marcamos de 300. O sea, es importante. Eso es importante, era impensable. Eso quiere decir que bueno, que estamos en el buen camino. ¿Qué falta? Pues que falta... ahora mismo nos falta, te iba a decir, que el equipo esté arriba, el equipo está arriba. Que esté primero es muy difícil pelear porque hay otros equipos que también compiten y si no, esto no tendría aliciente. Pues falta terminar de organizarnos nosotros como club, terminar de que la afición vea y se enganche y a partir de ahí, pues ya lo único que falta es que la temporada que viene estemos en la clasificación y en el calendario de segunda división. Porque el público responde, y en segunda vez lo vimos. Yo recuerdo el partido contra Marfil, sobre todo, ¿no? Obviamente, y el partido de Copa también antes contra Carnicer, y el campo estaba a reventar, ¿no? Creo que... Sí, lo que cuando pasa el equipo está arriba, obviamente viene más gente, ¿no? Sí, incluso, bueno, lo hemos visto con las selecciones, o sea, a nivel de selecciones y de clubes, campeonatos de España. Este año hemos visto aquí al Fútbol Club Barcelona, al Pozo, y hemos visto una final del Pozo contra Rivas, un equipo de Murcia y un equipo de Madrid, y el pabellón pues con muchísima gente. O sea que el fútbol sala sí es verdad que es un deporte que aquí tiene arraigo y que como he dicho, muy practicado por muchos niños y que gusta en la ciudad, al igual que muchos deportes, ¿no? Pero creo, como dice Felipe, todos los deportes tienen cabida y lógicamente nosotros estamos en el fútbol sala, pero que vemos que gusta muchísimo a la afición. Lo que te decíamos cuando Ceuta organizó el campeonato de España de benjamines y alevines, que si no recuerdo mal la selección de Ceuta perdió en semifinales contra el Madrid, creo que fue, que los entrenadores de Madrid decían que nunca se habrían imaginado un pabellón entero con la gente de pie y todo viendo un partido de niños chicos, vamos, y que se quedaron impactados. Te demuestra un poco lo que estamos un poco aquí comentando, ¿no? Bueno, Ceuta es ciudad de fútbol sala, al igual que de otros deportes. Aquí estamos hablando de fútbol sala. Yo desde aquí no quiero que antes de irnos, ¿no? Pues desearle a todos los equipos que representan a Ceuta, cada uno en su deporte, en fútbol, en waterpolo, en balonmano, que tenemos nuestro equipo juvenil también que compite a nivel de Andalucía, atletismo. No, pero quizás es cierto que en los últimos años el arraigo deportivo se ha decantado un poco más pues, por temas como fútbol sala, waterpolo, y quizá hay otros deportes que no han cuajado en los últimos años tanto como estos dos, ¿no? Yo creo que esos dos deportes son ahora mismo los más representativos, por decirlo de algún modo, de nuestra ciudad, precisamente porque las cosas pues se hacen bien, y cuando se hacen bien hay material humano y están bien estructurados, pues las cosas salen y la gente pues lo sigue. Yo creo que es un ejemplo a seguir, la estructura, la pirámide y todas las formas y el mecanismo de trabajo que tenéis dentro del club. Eso lo comentaba también, ¿no? Que lo importante que tú sabes también, Jorge, que eso, aparte del trabajo y de todo, también está la pasión y la vocación. Los que estamos, te aseguro que eso te lo puede comentar Rachi, de que, como ha dicho Felipe, no solamente nosotros, sino todos los que estamos hablando de fútbol sala dentro del club, se le ve que lo hacemos con pasión, que lo hacemos con vocación, y eso al final tiene sus frutos. Claro. Está comentando que es importante también, lo que hemos dicho antes, ¿no? El referente en categoría nacional. Equipos como el baloncesto, como el balonmano, no tienen ese referente y es verdad que pierden un poquito la competición. Bueno, es que eso es uno de los pirámides de los pilares fundamentales de lo que es la pirámide en sí. O sea, el niño de base, el niño de categorías inferiores, que tenga un referente ahí arriba y que realmente tenga donde fijarse y un objetivo a dónde llegar. Pero eso pasa en todos los deportes. Hay ciudades donde a nivel político pues apuestan por un icono, por un deporte, y el fútbol sala en muchas ciudades es el icono. Como Murcia, ¿no? Como Murcia, como Segovia en sus tiempos, y bueno, y Rachi lo sabe, que en Galicia el fútbol sala no es solamente la primera división, pero Santiago Futsal. Aquí en Ceuta llevamos ya una serie de años que la política deportiva en ese aspecto pues no se ha definido. No se ha definido para realmente apoyar a un deporte en concreto. Es que yo creo que árbitros quieren contentar a mucha gente, claro, y abarcar un abanico muy amplio. También hay que reconocer que en eso hemos coincidido, Jorge, cuando hemos estado hablando de que el deporte rey es el fútbol. Es el fútbol. Pero también tenemos que reconocer que llegar a la élite de ese deporte es que es prácticamente inviable para
para prácticamente muchas ciudades. O sea, que es muy difícil llegar a la primera división de fútbol, no solamente a la primera división, sino incluso la segunda división, que Bueno, ya pero a ver, estamos hablando de la liga de lógicamente, fútbol profesional, que es que eso... Las limitaciones son evidentes, ¿vale? A nivel de fútbol aquí en Ceuta. Y en baloncesto a la ACB, en balonmano a la supuesto. Sobal, en comparaciones con el deporte, en este caso nuestro, de fútbol sala, económicamente hay mucha diferencia. Bueno, la verdad que siento cortaros en el momento más importante. Yo creo que eso da para otro programa, la política deportiva de la ciudad, sin duda, pero ya se nos ha echado la hora encima. Os doy gracias a todos por estar aquí, a Jorge también, por supuesto. Y bueno, y yo creo que para la siguiente programa de fútbol sala con el CEUTI, pues seguro que será celebrando el ascenso a Segunda División. Si queréis añadir algo más. Yo con eso que has dicho ya es suficiente. Estupendo, ¿no? Pues nada, gracias por venir y gracias a los espectadores. Hasta el miércoles que viene.